Hola a todos, muy buenas tardes tengan y bienvenidos a este Meet and Greet de octubre. Tuvimos una pausa amplia. Adelante, Adriana, abre la cámara igual para saludarte por aquí. Adriana, bienvenida igual de Hacking Hell, ¿cómo estás? Hola, gusto saludarte, Víctor, la verdad. Sí, pues tuvimos una pausa desde el último evento que hicimos, pero estamos aquí de regreso y con mucho gusto de platicar de temas muy interesantes como el del día de hoy. Efectivamente, la verdad es que es un tema que hemos estado escuchando en varios eventos, que no deja de seguir discutiéndose, un tema que es complejo, pero que está muy ligado a una tendencia. Y bueno, pues sobre todo volver a recordarlo, ¿no? Hoy lo que vamos a hablar es del software como dispositivo en México, una realidad, ¿no? Y preguntándonos sobre todo para saber qué tan cerca estamos ya de una legislación que pueda darle certidumbre a quienes están desarrollando tecnología con software, ¿no, Adriana? Así es. Un tema muy importante, no solamente para la actualidad, sino también para los siguientes años y décadas, diría yo. Definitivamente, pues hoy tenemos invitados de lujo que son muy importantes en este tema y vamos a platicar de ello. Sí, efectivamente. Y sobre todo, siendo un componente que puede tener varias aristas, hemos invitado a tres expertos que nos van a dar su perspectiva, ¿no? De por qué es importante integrar el software dentro del hardware y regularlo, qué está pasando a nivel de legislación en México, qué debe hacer una empresa, cómo prepararse para el camino. Y bueno, yo hoy lo saludo desde Boston. Esta semana está la MedTech Conference 2022. Y la verdad, Adriana, es que este es el tema que se está hablando. Es uno de los temas que fue más recurrente en la exposición. No tanto en la parte regulatoria, en donde la FDA ha incluido el software desde hace muchos años. Tienen una regulación ya iniciada desde hace muchos años, pero sí porque la evolución tecnológica del software va mucho más rápido que la legislación, y hoy tienes inteligencia artificial y hoy tienes big data, que no llega a esa misma rapidez la legislación de regular algunas actividades cuando sale una nueva tendencia. Y hay grandes cuestionamientos justamente de cómo validar clínicamente el uso del aspecto digital en la tecnología. Y quiero compartirles solo algunos de los elementos que en esta convención se han estado viendo alrededor de la digitalización. Este es un evento especializado en innovación en dispositivos médicos, donde cuentas con presencia de directores de grandes empresas, CEOs de Medtronic, vicepresidentes de Johnson Johnson. El día de ayer estuvo el director de la FDA igual hablándonos al respecto, pero hay algunos temas que vale mucho la pena, rápidamente los voy a mencionar. Número uno, la importancia de considerar ya al paciente como el cliente, como el actor al cual tenemos que estar centrándonos desde el diseño, del desarrollo tecnológico, la implementación, el modelo de negocio, justamente la regulación también, en el cuidado justamente del paciente, el paciente como usuario al centro justamente de la industria. Número dos, la importancia de otorgar la salud en donde sea y como sea. El concepto de hospital, como lo hemos conocido largamente en la historia, estará modificándose y hoy ya es una realidad frecuente con telemedicina a raíz de COVID, muchas tecnologías monitoreando la salud de pacientes a distancia, alertando a los médicos, incluso dosificando dosis igual, con uso de la tecnología. Entonces, hoy el hospital ya se vuelve una parte del sistema de salud, pero existen otros lugares donde se puede estar atendiendo el paciente y estando vigilado, atendido por el médico. Número tres, muy ligado a la tendencia de la digitalización, que no la vemos solamente en la salud, en ciencias de la salud, lo vemos en finanzas, lo vemos en AgTech, lo vemos en otras verticales, pero donde la digitalización, Internet de las cosas, manufactura aditiva, Big Data, está generando inteligencia artificial, obviamente, para modelos predictivos, está generando disrupciones relevantes en muchas verticales, y lo mismo pasa en salud, y esa integración está generando que las grandes industrias justamente estén incrementando sus presupuestos de investigación y desarrollo para integrar cada vez más
la digitalización en sus procesos. Una cuarta es la intersección entre ingeniería biomédica y software, ¿no? Y justamente hoy escuchábamos algunas estadísticas que muestran cómo los grandes corporativos hoy están modificando las fusiones y las adquisiciones de compañías, integrando cada vez más en su portafolio empresas de software, empresas digitales que ayuden a mantener competitivos sus diversas unidades de servicios. Una tendencia que se observa en varios corporativos y bueno, es una realidad en la que ya estamos inmersos y como startups, como investigadores, habrá que estar considerando desde desarrollo. Y la última, que es la regulación, ¿no? En donde justamente están estos cuestionamientos de cómo podemos generar data para validar clínicamente que el dispositivo con sus componentes digitales no modifica la funcionalidad del propio dispositivo, su intención de uso y que mantiene con seguridad tanto al paciente como a la información que se genera. Son 5 temas en particular que fueron muy mencionados en varios de los eventos, Adriana, y bueno, hoy no nos dará tiempo de tocar todos estos 5 temas, pero sí en particular, pues poder tocar justamente temas muy específicos. Y bueno, te dejo para presentar justamente a nuestros ponentes y arrancar justamente con el primero de los temas. Claro que sí, Víctor. Bueno, primero que nada me gustaría presentar a la ingeniera Montserrat Godínez, quien es ingeniero biomédico con maestría en Ciencias de la Ingeniería Biomédica por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es experta técnica en el diseño y desarrollo de dispositivos médicos, avalada por la entidad mexicana de la acreditación. Cuenta con 18 años de experiencia en la conducción de pruebas clínicas y preclínicas, diseño de protocolos, ciencia de datos, creación e implementación de sistemas de gestión de calidad para dispositivos médicos desde fases tempranas y evaluación de tecnología según su madurez tecnológica. También es docente en el Diplomado de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la Facultad de Química de la UNAM y actualmente es presidente del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México y directora clínica y regulatoria de Alandra Medical SAPI SB. Luego está también la doctora Yolo, que es químico farmacéutico industrial con maestría en farmacología y doctorado en ciencias químicas biológicas por el CIMBESTA. Además cuenta con una maestría de neuromarketing en la Universidad de La Rioja. Tiene 12 años de experiencia en el área regulatoria y de laboratorio, tanto para dispositivos médicos como para medicamentos. Fue cofundadora de la unidad de terceros autorizados de ANSE y gerente de la misma hasta el año 2021. Obteniendo por parte de la COFEPRIS todas las autorizaciones permitidas y ha participado como candidato a experto técnico para la FEUM en el tema de dispositivos médicos. El último año colaboró con la empresa PQE, implementando el área de asuntos regulatorios para México y extendiéndola a Latinoamérica. Desde septiembre de este año está participando como consultor independiente. Por su parte, el ingeniero David Alanís es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico Monterrey. Cuenta con 19 años de experiencia en el sector del área médica, de los cuales 11 han sido en abastecimiento, mantenimiento, seguridad industrial, biomédica, servicios externos y seguridad del paciente. Ha sido responsable de las operaciones y soporte para la clínica de Cuauhtémoc y famosa de Heineken México. Actualmente es director de operaciones en SAPTU, Sistemas para Bancos de Sangre, donde tiene como visión liderar la transformación digital de la medicina transfusional de Latinoamérica. Es secretario de tesorero de Innovación Disruptiva en Salud, Health Ideas, la organización pionera en el impulso al emprendimiento en salud, fomentando el cumplimiento regulatorio y creando conexiones de valor para las organizaciones. Y es maestro en el Health Data Science Program, el primer programa acreditado en español de ciencia de datos para Latinoamérica. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Pues es un gusto tenerlos aquí el día de hoy y vamos a comenzar, bueno, ya platicamos un poquito de su experiencia. Vamos a platicar un poquito, si nos pudieran comentar de dónde vienen, en qué han estado haciendo. Digo, ya puse el brief, pero para que todos conozcan un poco de por qué estamos el día de hoy aquí en el tema de software como un dispositivo médico. Si pudiéramos comenzar contigo, Montse, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias, Víctor, Adriana, por esta invitación nuevamente a este foro con estos temas, como mencionas, de impacto en este sector.
Bueno, para los que no me conocen, soy Montse Godínez, pues presidenta ahora del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. ¿Y por qué nos interesa este tema? De acuerdo a nuestros objetivos como colegio, es justo mejorar, ¿no? Las herramientas en el ámbito, por ejemplo, regulatorio, para poder justamente tener estos caminos regulatorios para poder crear el software como dispositivo médico. Es uno de nuestros objetivos como colegio, pues incidir en la política pública a través pues de varias instituciones como la COFEPRIS, como la FEUM, en la normativa oficial mexicana, para que podamos tener ese camino regulatoriamente hablando, armonizado hacia lo internacional, justo como nos comentaba Víctor, ya que este tema de software como dispositivo médico es tendencia y además, de una manera ya muy personal, yo creo que el emprendimiento en México a través de software como dispositivo médico es muy viable. Entonces, pero ya hablaremos más a detalle de estos temas a lo largo de esta sesión. Muchísimas gracias. Perfecto. Yolo. Muchas gracias, Adriana. Igualmente, así como Monse, yo les agradezco a los dos, tanto a Víctor como a ti, la invitación y la consideración para participar en este foro. Definitivamente, bueno, como experto de dispositivos médicos ya con algunos años en el tema regulatorio, es de gran importancia y relevancia desde lo personal y también con lo que he trabajado en las empresas que he colaborado, darle énfasis y mayor fortaleza a la regulación para poder apoyar a todas aquellas personas que quieren generar un software como dispositivo médico o bien que quieren registrar en México un software como dispositivo médico. A veces estamos un poco a ciegas y no tenemos realmente una claridad de cuáles son los pasos a seguir o requisitos regulatorios establecidos por México o por, pues dígase, Estados Unidos, Europa, etcétera. Por lo tanto, pues es importante tener esta información y armonizarnos para poder fortalecer y apoyar a nuestra autoridad sanitaria con esta información. Muchas gracias. Muchas gracias. David. Gracias, buenas tardes. Y bueno, desde mi punto de vista, y es un tema muy personal, una opinión muy personal, es que nosotros vamos retrasados ya con el tema de dispositivos médicos y software como dispositivos médicos por una razón. Hace aproximadamente, ¿qué fue? 13, 14 años, hace 14 años, fue cuando llegó mi primer equipo que estaba controlado por una computadora, era un rayos X que estaba controlado con Linux. Entonces, nosotros tenemos ya un buen rato de que ya hay dispositivos médicos controlados por computadoras, pero vamos a pasar a una transición donde vamos a cambiar de capturas de información y de almacenamiento al análisis y al uso de la información. Creo que es importante que estemos muy claros a que, si bien los dispositivos médicos ya están controlados en su gran mayoría por computadoras muy pequeñas y muy económicas, realmente vamos a pasar a otra etapa, o estamos pasando a otra etapa, y es importante que lo tengamos en el radar. Entonces, para eso, creo que vamos a estar muy alineados el día de hoy, de este tipo de, esta transición que ya existe, pero que nos está faltando, ¿verdad? Claro, y es un punto muy importante el que comentas el día de hoy, porque es cierto, ha habido una transición en la última década definitivamente, y justamente me gustaría comenzar preguntándote, David, ¿por qué el software hoy se integra a un dispositivo médico? Miren, y muchas gracias por el tiempo a todos y gracias por esta pregunta. Realmente, como les platicaba, hace 20 años ya teníamos un software, ya teníamos un dispositivo médico que se añadía al software. Eso ya está pasando. Eso es algo muy normal, eso es algo que incluso grandes compañías empezaron a dejar software propietario o hardware propietario de control a migrarlo a PCs. Déjenme, alguno de ustedes se puede acordar de los ultrasonidos de 1999, cuando eran 98, 97, eran puro hardware propietario, y de pronto empezó a pasar una transición de poner hardware genérico, computadoras, PCs, que controlaban las tarjetas de profundidad y todos los temas de hardware propietario. Entonces empezamos a ver dispositivos con Windows, en aquel entonces NT,
en algunos casos. Linux empezamos a ver software como QSX, mastógrafos controlados por Solaris, con procesadores, con estaciones de procesamiento SON. Y poco a poco empezó a migrar esta fusión entre la parte biomédica y la parte del PC, del consumer PC. Pero hoy, ¿qué está pasando? Hoy como dispositivo, hoy tenemos, perdón, la posibilidad de que en ese software tengamos sugerencias diagnósticas, tengamos discriminación o diferenciación a través de análisis de datos, a través de cadenas o a través de clusters. Hoy podemos tener no nada más la captura de datos. Fíjense, ¿de dónde venimos? Venimos de software que capturaba datos y los almacenaba. Y la interpretación era prácticamente exclusiva del clínico. Hoy ya tenemos software que captura, que analiza, perdón, que almacena, que puede analizar, que se puede referenciar a otra computadora, a otro clúster, a otra nube, que puede verlo 2 o 3 personas adicionales para entrenar un algoritmo y regresarte un posible diagnóstico o una sugerencia diagnóstica. Eventualmente pudiéramos pasar a un tema de sugerencias diagnósticas solamente validado por un clínico. ¿Qué está pasando? Que no tenemos regulación clara sobre cómo vamos a poder migrar o cómo vamos migrando hasta ese punto. Como bien dijo Víctor hace rato, eso es lo que tienen todos los grandes desarrolladores, las grandes desarrolladoras biomédicas, y hoy hay una gran oportunidad, como decía Yolo, de emprendimiento en nuestro país, donde podemos integrar este software y generar inteligencia vamos a ponerlo de una forma, negocio o inteligencia clínica dentro del mismo software. Entonces, como estamos migrando ese tema, fíjense, hay una cosa, la ventaja para México es que todavía nuestro personal clínico todavía no ve o no lo está viendo todavía de forma tan masiva. Al menos esa es mi percepción personal. Pero eventualmente va a empezar a llegar esta masificación y eventualmente vamos a tener que estar preparados para desarrollar software y desarrollarlo de forma regulatoria, que cumpla con estándares, que tengas cuidado con el tema de privacidad, que tengas un sistema de gestión de seguridad de la información. Hoy nosotros en SAFTU lo que estamos haciendo es esto, estamos generando una transformación digital de un proceso clínico muy específico que es el banco de sangre, y lo que estamos logrando es poder acercar un poquito más hasta este tema. Claro, nosotros no somos un dispositivo médico porque somos una herramienta de registro, pero eventualmente va a llegar a este punto cuando se fusione la biomédica con lo que está viniendo en el tema de cómputo y en el tema del manejo de la información, el manejo de los datos y también la posibilidad de entrenar entre redes neuronales y demás, algoritmos y demás. Entonces, básicamente esa es la visión que nosotros tenemos. La verdad es muy importante este tema, como bien dices, porque no es algo que vayamos a ver en un futuro, es algo que ya estamos viendo, que ya utilizamos en la práctica del día a día, y tener una regulación es sumamente importante porque justamente tomamos decisiones o nos apoyamos en las decisiones del software que viene en el dispositivo para, vamos, darle un diagnóstico o un tratamiento a un paciente. Antes, perdón la interrupción, pero antes eso no sucedía. Si ustedes recordemos eso, que todavía incluso hay gente que tiene un ultrasonido y que solamente toma la imagen y no llega al punto de tener un diagnóstico. Pero ahí viene, ya está pasando, ya viene en otras latitudes, ya vienen otros temas. Ahí es la oportunidad que decía yo, ¿verdad? Es una oportunidad que viene. ¿Cómo mejoramos el tema diagnóstico? Y bueno, y cómo ayudamos a la regulación para que no afecte al paciente, que eso es finalmente la ventaja. Y perdón por la interrupción, pero es un tema muy padre, muy apasionante. Definitivamente. Y justo hablando de este tema, me gustaría preguntarte, ¿qué está pasando en México y en otros países desde el punto de vista regulatorio del software como un dispositivo médico? Claro, Adriana, pues gracias a David también que dio la pauta para este tema, este punto en particular. Definitivamente en México ya, por ejemplo, el suplemento de la farmacopea ya está considerando como categoría 7 el software como dispositivo médico.
Solo sí tenemos que hacer ahí un cambio particular y la autoridad tendrá que hacerlo. En nuestra Ley General de Salud tenemos en el artículo 262 la mención de las categorías de los dispositivos médicos. Sin embargo, hicimos el cambio en el suplemento, pero no hemos hecho el cambio en la Ley General de Salud. Entonces, desde ahí tendríamos que empezar a modificar hacia atrás. Tenemos que hacer en retrospectiva de nuestra Ley General, nuestro Reglamento de Insumos para la Salud, establecer cuáles son los requisitos regulatorios y definir esta categoría 7 que ya viene en el suplemento de la farmacopea, que lo vimos en la consulta que hubo hasta el 30 de septiembre de este año, donde se mencionaba también la clasificación y algunos de los requisitos. Adicional, en nuestra nueva versión de la NOM 241, la versión 2021 que entra en vigor el 20 de junio del 2023, ahí ya también se hace mención del software como dispositivo médico, la definición como tal. Y también se habla del tema de validación. El tema de validación es muy importante para el software como dispositivo médico y es uno de los puntos radicales que están pidiendo, que nos están solicitando a nivel internacional, digamos, como parte de los requisitos regulatorios, ¿no? Sin embargo, bueno, me he topado con algunos temas ahí en particular, un tema regulatorio a nivel internacional, puesto que hubo, pues de alguna forma, por ejemplo, Anvisa, que era uno de los pioneros en el tema de registro sanitario de software como dispositivo médico, se topó con ciertas circunstancias y ciertas situaciones en las cuales incluso no sabía cómo va a abordar esta situación, no sabe cómo va a abordar el registro sanitario de un dispositivo médico, dígase el software como dispositivo, ¿no? Algo que hablaban muy particularmente y tienen toda la razón es las aplicaciones que usamos, tenemos por ejemplo en el teléfono, hay algunas aplicaciones que sí, por ejemplo, monitorean, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, más no tenemos una que haga un diagnóstico, no como tal debería ser una que haga un diagnóstico. ¿Qué pasaría si alguno de estos software como dispositivo médico, al igual que en nuestro teléfono, se va actualizando constantemente? ¿Dónde está la modificación? ¿Dónde tenemos el control de esta modificación del registro inicial que nosotros estamos teniendo de este software, ¿no? Era uno de los detalles que Anvisa estaba particularmente expresando y externando como preocupación. Adicional, pues sí, también a nivel internacional, dígase por ejemplo en Australia, Australia tiene dentro de su regulación aún no claramente cuáles son los requisitos regulatorios, pero algo lo que hace mucho énfasis es en el sistema de control de calidad, el sistema de gestión, perdón, de calidad. Hay que tener trazabilidad, hay que tener conocimiento, hay que tener, como todo dispositivo médico, el software, tener toda esa trazabilidad del sistema de gestión de calidad, de acuerdo con la IEC 62304 y con el ISO 13485. Entonces, hay a nivel internacional muchas discrepancias todavía, estamos creo que en pañales, independientemente de que el FDA desde hace muchos años empezó ya a emitir algunos de los guías, lineamientos, algunos de los requisitos, aún así todos estamos un poquito en pañales. Definitivamente vamos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha, a ver cuáles son los puntos en los que nos vamos a enfrentar, cuáles son los requisitos y controlar, por ejemplo, este tipo de aplicaciones que, como te decía, en el teléfono, por ejemplo, pueden medir la frecuencia cardíaca, pero hay una aplicación similar que pudiera fungir como software de diagnóstico donde nos determine taquicardia o bradicardia y entonces ya tendríamos ahí otro tipo de reacciones o cuidados que tendríamos que tener para este tipo de aplicaciones, ¿no? O para este tipo de software como dispositivo médico. En particular, creo que a nivel internacional todavía nos falta establecer muchos de los requisitos, nos falta alinear bastante la información. Estamos enfrentándonos a un dispositivo médico que en la regulación no sabemos cómo afrontar. Y pues ha sido o será una experiencia muy interesante ver cómo vamos a afrontar o cómo va a afrontar la regulación a nivel internacional y cómo nos vamos a armonizar en México. Claro, y bueno, desde el punto de vista de lo personal, creo que esto será algo que tendrá que ser de forma multidisciplinaria, definitivamente, porque como saben, por ejemplo, hace un par de años tener ingenieros en informática tomando parte en el sector salud no era algo considerado y hoy ya es una realidad. Los ingenieros biomédicos también forman una gran parte, enfermería, nutrición, químicos, etcétera, etcétera. Cada uno desde su punto de vista y bueno, en el caso de médicos, odontólogos, etcétera, desde su área tendrán que ir integrando también una parte
porque la forma en que lo usamos en el día a día, la forma en que la cadena de suministro, nos ayuda a tener el dispositivo en la mejor calidad y usabilidad para el paciente, y nuevamente que podamos de verdad utilizarlo para la función que fue diseñado, ¿verdad? Cómo debe ser diseñado y que nos den los resultados que se espera que se obtengan, es clave para que de verdad los dispositivos nos puedan ayudar a brindar una mejor atención de la salud. Correcto. Víctor, Muchas gracias. Sí. ¿cómo se gusta? Sí, bueno, antes de pasar con Monse y también la pregunta, recordarles que tienen los asistentes que hoy nos acompañan, que hay más de 70 personas registradas en esta sesión hoy, qué padre. Los invitamos a que nos pongan igual un mensajito de dónde vienen, de qué parte del país vienen, si vienen de otros países, nos ayuda mucho saber de dónde nos están escuchando, si vienen, si son desarrolladores de software, si traen su startup, coméntenos ahí en el chat. Y las preguntas que quieran hacer a Monse y a Yolo, David tuvo que dejarnos, tenía un compromiso a las 6. Pero bueno, las preguntas que quieran hacerlo tienen la opción de preguntas y respuestas. Ya recibimos una de Marco Antonio que vamos a hacer al final. Así que por favor pueden ir preparándolas para que de una vez el chat está deshabilitado, Luis, efectivamente, pero tienes la opción de Q&A. Entonces por ahí puedes hacer las preguntas. Sí, gracias, ya te entendí, para indicarnos de dónde vienen. Gracias por informárnoslo. Ahorita lo resolvemos. Bueno, Monse, ya platicamos con David sobre, esta es una tendencia, yo ya ni siquiera que viene o que está por llegar, sino que estamos inmersos en ella, el proceso de la digitalización. Ya Yolo nos explicó que hay elementos que se están haciendo en México. Sé que otros países, Brasil, por ejemplo, igual está avanzando en la regulación, un poquito más adelantado que México. Pero ustedes, desde el Colegio de Ingenieros Biomédicos, que están en contacto con empresas, con instituciones gubernamentales, con varios ingenieros biomédicos, ¿qué sería la recomendación que ustedes le harían a una institución que está desarrollando un dispositivo médico, que está integrando software? ¿Cuál sería justamente el ABC que tendría que hacer desde su punto de vista para prepararse a estos cambios de legislación que están ocurriendo? Sí, Víctor. Pues bueno, voy a mencionar 3 puntos que son críticos, ¿no? El primero, y como bien lo mencionaba tanto David como Yolo, es que tenemos que verificar que realmente el desarrollo tecnológico que nosotros estamos realizando es un software como dispositivo médico. Si no es un software como dispositivo médico, entonces el camino es diferente. Si es un software como dispositivo médico, tenemos que seguir un camino regulatorio riguroso. En este caso, así como ya conocemos más las categorías conforme al riesgo de los dispositivos médicos, aquí no es la excepción. Aquí en software como dispositivo médico, y si ustedes consultan en la consulta, en el nuevo apéndice 13 que pone la farmacopea que puso en consulta, está bastante armonizado, ¿no? Muy armonizado a los documentos de la IMDRF, que también, por ejemplo, la FDA se rige bajo los mismos documentos. Entonces, si nosotros primero tenemos que saber, primero, ¿es software como dispositivo médico? Sí. Y saber en qué categoría, con base al riesgo, lo estoy haciendo. Y aquí, particularmente, como bien lo mencionaba David, tengo que ver cuál es su finalidad de uso, porque dependiendo de esa finalidad de uso, ya sea de diagnóstico o de tratamiento, es diferente el camino de poder verificar y validar. Por segundo punto relevante, supongamos que sí es un software como dispositivo médico, y como es un dispositivo médico que es un software, pues también está realizando, así como en cualquier otro dispositivo médico, a partir de un nivel de maduración entre 3 y 4, ya tener muy bien definido nuestro sistema de gestión de calidad.
para esto, pues ya México en su NOM 241, su versión vigente, pues ya incluye diseño y desarrollo, ya incluye, como bien decía yo, la definición de software como dispositivo médico. Sí faltan elementos, pero ya hay un precedente, ya hay un pilar que podemos seguir. Entonces, hay que crear nuestro sistema de gestión de la calidad. Y bueno, aquí justo hacen énfasis en esta consulta que, bueno, que vienen de los documentos de la IMDRF, que hay principios de gestión de la calidad para software como dispositivo médico y están incluyendo términos como liderazgo y apoyo organizacional, procesos y actividades, ¿no? Que no es diferente de lo que ya se tiene pues contemplado para un dispositivo médico. Y como tercer punto, como siempre, yo recomiendo para los que están diseñando y desarrollando ahorita un software como dispositivo médico, si ya cumple con todos estos requerimientos que comento, pues que desde fases muy tempranas estén implementando su proceso de diseño y desarrollo. Por ejemplo, ahí les ayuda mucho la IS 62304 para poder ir generando todos estos procesos de verificación y validación. Ya por último, o sea, nosotros ya cambiándome un poquito de cachucha, no como colegio, sino como diseñadora, desarrolladora, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo en el cual yo me encuentro actualmente diseñando, sí tiene un software como, no es un software como dispositivo médico, pero hay un algoritmo que está dentro de ese dispositivo que te permite hacer clasificaciones de cuando existen errores. Entonces, como bien decía David, eso ya existe, los nuevos diseños y desarrollos de dispositivos que ya tienen pues este tipo de inteligencia, ¿no? Para poder discriminar, clasificar, para poder tomar una mejor decisión. O sea, ya existe, ¿no? Entonces, bueno, esos son mis 3 puntos más relevantes. Si eres desarrollador de software como dispositivo médico, siempre pregúntate y haz esas 3 cosas y yo creo que vas por buen camino. Creo que en general uno de los primeros pasos, no sé, escuchándote, es que tenemos que leer, ¿no? Finalmente lo que ya sí. se está publicando, ¿no? Y es una realidad que encontramos muchas veces en el desarrollo tecnológico. Nos concentramos en lograr la factibilidad de la tecnología, demostrar que es viable, buscar que haya un interés de mercado, pero se nos olvida en ocasiones que tenemos que revisar desde la conceptualización, desde el diseño, qué es lo que va a regular. Si existe algo ya escrito, seguirlo. Si no lo existe, bueno, ese es otro reto muy importante porque la misma legislación, pues si no lo está regulando, tarde o temprano lo hará, pero pues hay esos claroscuros en la regulación. Pero es muy importante que puedan justamente acercarse a estas organizaciones, el Colegio de Ingenieros Biomédicos, expertos regulatorios, que puedan compartir justamente, con los que puedan acercarse a conocer la farmacopea, los cambios en la regulación, los elementos que ya están ahí presentes y que puedan darles un contexto, ¿no? Para poder avanzar en su proceso regulatorio. Atiendo tantito el chat, nos da mucho gusto saber que tenemos personas desde Argentina, aunque ya es noche, también de Chile, y bueno, en México tenemos gente de Ciudad de México, Perú también estoy viendo que también nos están igual escuchando, y en el caso de México tenemos personas de la Ciudad de México, de Monterrey, Puebla, Jalisco, muy variado la verdad, y qué gusto poder escucharlos aquí, ver que están aquí con nosotros. También en Texas estoy viendo que nos están escuchando y viendo. Y es que este es un tema que pues va a durar mucho tiempo, ¿no? Y que va a ser ya constante, justamente como les digo, estos cambios que se están dando en la legislación nos llevan a estar atendiendo estos conceptos. Y hay también algunas preguntas en el chat. Voy a empezar con la primera y Adriana, vamos si quieres alternándonos con Claro. estos temas. Y Monse y yo la vamos a dejar abierta, ya ustedes decidirán si quieren tomarla, si está en su cancha
Si no, no hay ningún problema. Marco Antonio nos pregunta, es un tema más de estructura de costos, pero bueno, es importante también saberla, que si en cuanto a rentabilidad del proyecto conviene contratar programadores mexicanos o contratar programadores en la India y dedicarnos al core business y la comercialización aquí en México. No sé si tengan ustedes algún comentario que quieran hacer al respecto. Bueno, yo le comento a Marco, hola Marco, yo lo que te diría ahí es que conviene contratar programadores que tengan esas certificaciones de programar software como dispositivo médico, al menos que tengan esa certificación de la IS 62304, sea mexicano, sea de donde sea, porque tengan esa, que sí sepan lo que están haciendo como programadores. Porque puedes contratar a cualquier programador de cualquier parte del mundo, si no sabe exactamente ese estándar, pues no va a cumplir esos requisitos, ¿no? Entonces, esa sería como mi recomendación. Sí, efectivamente, digo, finalmente las estrategias de estructura de costos llevan a justamente buscar dónde economizar, pero bueno, en estos temas y nuevamente con una regulación presente, hay que tener seguridad de que las personas que tienes el proyecto son capaces. Adriana, si quieres tomar la siguiente. Claro, mi pregunta va dirigida al ámbito del software que apoya en la administración de activos y de dispositivos en las organizaciones hospitalarias. Dicho software es tomado en cuenta también en esta clasificación mencionada de José David Martínez. Ok, si quieren ahí yo les apoyo. Bueno, el software como dispositivo médico tiene que entrar dentro de la definición de dispositivo médico, donde habla de monitoreo, diagnóstico, prevención, etcétera, ¿no? Ustedes pueden encontrar en las diferentes normativas a nivel internacional esa definición. En este caso, este tipo de software que podría ser de apoyo no necesariamente sea diagnóstico ni monitoreo de cómo está avanzando el paciente, por ejemplo, en un proceso de enfermedad. Por lo tanto, desde mi perspectiva, no tendría que ser considerado software como dispositivo médico, sino software como apoyo, porque no hace diagnóstico. Sí, y efectivamente ahí hay una gran cantidad de aplicaciones para gestión de consultas, compra de medicamentos, etcétera, ¿no? Que no forzosamente entrarán en la regulación porque no cumplen con esta función, ¿no? Yo lo de diagnosticar, medir, etcétera, funciones vitales, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, tuve ya la pregunta el sábado pasado, participé en un diplomado y uno de los chicos me decía, oye, por ejemplo, la historia clínica del paciente es el software que puede controlar esto. ¿Se consideraría un dispositivo médico o se considera software como dispositivo médico? De acuerdo con la regulación, no, porque incluso la regulación en Australia menciona el monitoreo, que la palabra dentro de la definición de dispositivo médico está el monitoreo. El monitoreo al que se refiere es monitoreo de cómo vamos avanzando usando la enfermedad. Es decir, por ejemplo, en un paciente que está teniendo un tema de una falla de válvula aórtica, vamos a ir monitoreando cómo se está comportando, más no estoy siguiendo su historia clínica, que es otra cosa completamente independiente. Por lo tanto, también este tipo de software que se utiliza para la historia clínica del paciente, para tener los datos, no es un dispositivo médico, ¿de acuerdo? Que esa tiene otra regulación, ¿no? Más ligada al uso de la información, la seguridad de los datos, pero bueno, ese es otro boleto, ¿no? Efectivamente, no significa que no tenga que regularse, pero no basado en la regulación que atiende a COFEPRIS. Hay una pregunta de Karina Bárcenas que ahorita voy a pasarles igual, pero voy a tomar una de Jesús Alvarado y eso lo voy a tomar un poquito más por la experiencia que tenemos en Pragmatec. Jesús pregunta, desarrollamos tecnología de telemedicina, ¿qué consejos nos dan para comercializar nuestro producto en México? Primero, comentarte, Jesús, y a todos los asistentes que en general telemedicina e inteligencia artificial para salud son dos sectores que en México tienen una tendencia muy a la alza, incluso telemedicina en crecimientos de mercado más altos que Estados Unidos y que Canadá en crecimiento de mercado, no en valor de mercado, que es otra cosa completamente distinta. ¿Por qué? Porque finalmente en Estados Unidos y Canadá ya hay una madurez hasta cierto punto de estas tecnologías, una consolidación, mientras que México tiene una amplia brecha de crecimiento que hay que considerar. Dicho esto, por supuesto que las oportunidades existen y hay hospitales privados, sobre todo hoy, que están y consultorios que están
integrando y validando tecnología, telemedicina para sus pacientes. ¿Cuáles algunos consejos para poder comercializar el producto? Hay que hacer la prueba de validación, la prueba de ácido, que es ir con los usuarios y correr pruebas que testen la funcionalidad de tu dispositivo y obviamente vigilar todo el proceso de certificación y de regulación que ya se mencionó. Todo depende mucho la intención de uso de tu dispositivo, qué es lo que va a hacer, ¿no? Es simplemente atender una consulta, cuál es la seguridad que va a tener el paciente, pero en tema de desarrollo tecnológico es muy importante y lo estamos haciendo incluso con algunas empresas internacionales que vienen a México, es valida que hay usuarios interesados en esa solución y que hay un mercado, obviamente, que pueda acercarlo. Después ya la comercialización, existen varios eventos, de hecho esta semana está Expo Médica en el World Trade Center, Medical Expo también fue hace tiempo, hay varios eventos muy especializados donde puedes llevar tu solución, encontrarás hospitales y clínicas donde podrás justamente acercar tu tecnología. Y vuelvo a la pregunta de Karina Bárcenas, más pregunta es un comentario, y Monse, creo que a lo mejor aplica más para tu área. Sí. Pregunta si es necesario incluir el reporte de efectos. Sí, más abajito está el complemento, dice, para el registro de un software como dispositivo médico es necesario presentar a COFEPRIS el reporte de efectos secundarios de tecnovigilancia. Ok, vamos, otra vez, ¿se acuerdan mis 3 puntos? Primero, tenemos que preguntarnos si es un dispositivo médico. Si es un dispositivo médico, pues le aplica toda la parte de la NOM 240, dado que es un dispositivo médico. Entonces, se requiere de hacer tecnovigilancia obligatoria, ¿no? En la NOM 240, ahí viene. Entonces, ¿se tienen que entregar los reportes? Sí. Sin embargo, aquí, como les digo, apenas el apéndice 13 de la farmacopea en el suplemento de dispositivos, pues apenas está en consulta. Todavía no entra, pues, no está, espero que esté en la nueva versión, yo creo que ahí va a estar. Sin embargo, como mencionaba Yolo, pues todavía falta hacer modificaciones en la ley para que esto se haga. Sin embargo, la ética profesional está por arriba de nuestras regulaciones y si es un dispositivo médico, pues hay que reportar. Perfecto. Adriana. Claro, muchas gracias primero que nada por sus respuestas, creo que son muy interesantes. Frida Sofía nos pregunta, soy estudiante de Ingeniería Biomédica, tengo la duda del uso de microcontroladores o microprocesadores para el desarrollo de dispositivos médicos. ¿Estos dispositivos serían considerados software como dispositivo médico? ¿Es posible utilizar, por ejemplo, un Raspberry para la comercialización de ellos y que sea regulatorio del proceso? Habría que definir si es dispositivo médico o no. Exacto. Por definición, tan solo por definición. Ahí hasta que no sepamos bien las características y la finalidad de uso, podríamos darle una respuesta más clara. Sí. Esa es la pregunta de los desarrolladores, es la pregunta, o sea, lo que estoy haciendo es un dispositivo y ya cuando nos preguntemos, nos respondamos esa y digan sí, entonces ahora sí, después hagamos el ejercicio de finalidad de uso. Con eso realmente se define bien el camino, sin eso podemos hacer mucho caos. Perdón. Y creo que dieron un punto atrás, lo comentaban, ¿cuál es la intención del uso de ¿no? ¿Cómo está desarrollado? Y de ahí parte, nuevamente, miren, creo que algo con lo que se tienen que quedar muy importante aquí es ese software que están desarrollando, que va a ser parte de un dispositivo médico, va a ayudar a que la persona, ya sea un potencial paciente o el personal de salud, tome decisiones sobre la salud del paciente, es decir, va a tener que ir a la consulta, va a cambiar su tratamiento, va a tener que irse al hospital porque es una urgencia. Esa parte nos ayuda, nos está ayudando este software a definirlo, a cortar el proceso, el periodo de tiempo. Creo que eso es algo muy importante para facilitarnos el proceso de entender si esto de verdad va a ser algo como un software, como un dispositivo médico. Sí hay muchos el día de hoy en el mercado que son, digamos, que te dan sugerencias, pero no tienen la calidad o el nivel de madurez
como para considerarse un software y son más bien como recomendaciones que te da la aplicación. Y hay montones de esos. Hoy entren a cualquier tienda de aplicaciones o muchos dispositivos y van a encontrar miles de aplicaciones así. Pero no por eso son aplicaciones de grado médico, por así decirlo. Ujú. Muy bien, vamos con Eduardo y comenta Eduardo Briceño que si con el objetivo de tener acceso a la información, sobre todo los dispositivos médicos que están generando una gran cantidad de datos, ¿cómo asegurar en la normatividad la confidencialidad de la información de los pacientes? A ver si eso se está tocando en COFEPRIS o como lo hablábamos antes, es más en la ley, en el acceso a la información. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el aspecto regulatorio? Pues definitivamente, la verdad, en mi experiencia, Once seguramente tendrá algún otro comentario. En mi experiencia no he visto algún tema en particular respecto a esto en COFEPRIS, porque ya tenemos una regulación en México muy establecida para el uso de datos, para toda la información y protección de datos. Entonces, la verdad es que a veces podría ser redundante y poder invadir, ¿no?, la cancha cuando ya tenemos una ley particular que nos proteja en esto. Entonces, todos aquellos dispositivos médicos en particular que llegan a México no solamente cumplen con la regulación emitida por la autoridad sanitaria, dígase COFEPRIS, sino también cumplen con otras normativas en incluyo esta situación y de uso de datos. Sí, nada más complementando, como dice Yolo, cuando estamos otra vez pues en el proceso de diseño y desarrollo, cuando estamos analizando todas nuestras entradas para poder desarrollar el software ahora, pues tenemos que tener todas estas otras sobre el radar. O sea, si lo queremos comercializar, por ejemplo aquí son las que mencionó Yolo, pero si las queremos comercializar en otra región, pues tenemos que otra vez leer y averiguar cuáles son las otras que le aplican, por ejemplo, para Estados Unidos o para Europa o para Canadá, etcétera. Entonces, quizá todas tienen como una base común, pero pues el requerimiento que se debe cumplir ya viviendo en el proceso de diseño y desarrollo es diferente. Entonces, hay que pensar muy bien hacia dónde también queremos comercializar, porque tiene un impacto regulatorio grande. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Claro, de Gustavo Ducuarti, de la Comisión Europea o la FDA, en caso de tener que elegir, ¿cuál se adaptaría mejor a las futuras normativas mexicanas? Si quieres, váyalo. Bueno, el IMDRF definitivamente es donde nos tendríamos que basar, porque es la armonización a nivel internacional, es precisamente el encargado y es quien dicta las reglas. No busquemos más. IMDRF, casi todas las regulaciones o todas las regulaciones están basadas en el IMDRF. Y la consulta ahora de la FEUM está basada, o sea, vean ahí en la liga que les pusimos en el chat, vean ahí apéndice 13, bajen el PDF, vean las referencias que están abajo, todas son de IMDR. Gracias. Muy bien. Daniel Pesachowicz de Argentina, ¿cómo ven los dispositivos médicos interfaceados con Internet de las Cosas, especialmente en el monitoreo continuo? Si están aplicándose para temas de salud, entiendo que aplicaría igual, ¿no? Finalmente es digitalización de estos dispositivos, ¿no? Es correcto. Y la definición como tal, ¿no? Si entra o no entra como diagnóstico, como monitoreo, pero en el enfoque que les comenté previamente. De otra forma, como bien dijo Monse, si primero definir si es o no un dispositivo médico, el software. Perfecto. Si quieres, adelante con la de Javier, Adriana. Claro, de Javier Valtierre. ¿Hay realmente un avance en el proyecto de NOM para software y aplicaciones móviles como dispositivo médico? Bueno, en la NOM, así como tal, no sé, hasta donde yo tengo entendido una NOM específica para que lo que mencionas, ¿no? Solamente hasta lo que está el día de hoy es la definición y este apéndice, pues que si lo ves, contiene muchas cosas, ¿no? O sea, sí te da bastante idea de hacia dónde ir. No sé si tengas alguna otra información, Yolo, pero... No, definitivamente concuerdo contigo, la NOM 241 en su versión 2021, más lo que mencionan en el suplemento, en la consulta que se trabaja de septiembre. ¿Qué es lo que hay?
Muy bien. Joshua López pregunta que cuáles son las certificaciones que permiten a un desarrollador de software implementar un software as a medical device. Certificación como tal, o sea, como personal, pues no, solamente es como capacitación pues, en sistemas de gestión de calidad, por ejemplo, 13485, la IS 62304, pero no te dan como tal un certificado, sino que te dan, pues tienes solamente tu diploma de que estás capacitado para hacer eso. ¿Tienes alguna otra, Yolo? No, definitivamente las que comentas, no sé. Bueno, tal vez la NOM 241 que tampoco te certifica, pero tienes, digamos, información básica sobre el software como dispositivo médico y lo que se requiere para dispositivo médico y las buenas prácticas de fabricación, el sistema de gestión. Sí. Perfecto. De Adriana García, ¿se considera dispositivo médico un producto que toma pruebas de saliva y basado en datos del paciente de asimilación de nutrientes y medicamentos? ¿Me la puedes repetir, por favor? Perdón, ¿eh? Claro. Se considera dispositivo médico un producto que toma pruebas de saliva y basado en eso da datos al paciente de asimilación de nutrientes y medicamentos. Son como, podría ser un in vitro, más has basado en datos de paciente asimilación, ahí podría ser otro, ¿no? Sería sí, como tal, per se, híjole. Es que otra vez hay que irnos a la finalidad de uso. Otra vez, o sea, ya ven mi punto número 1 de saber exactamente qué estoy haciendo se está repitiendo aquí. Entonces, hay que, bueno, leer, y si tienen dudas, pues ya saben, pueden mandar un correo a comisionregulatorias@cip.org.mx. Siempre hay una hora gratuita para este tipo de preguntas que contestamos a través del colegio. Y si me permites ahí, Monse, porque además es un tema que lo hemos platicado con ustedes en el Colegio de Ingenieros Biomédicos, es muy recurrente la dificultad de los desarrolladores de tecnología de describir la intención de uso, de tener muy claro ese caja de qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer el dispositivo. Y eso es un elemento fundamental para la regulación. Entonces, yo les recomiendo a quienes están desarrollando tecnología que definan claramente esos elementos, de preferencia acompañándose de expertos que no van a responder estas preguntas en un minuto. Es decir, es muy importante sentarse a analizarlo. Lo hemos visto, hemos tenido reuniones en donde están 1, 2, 3 asesores con un startup, 1 hora para tratar de entender qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y cómo lo va a hacer. Entonces, por eso estamos trayendo a estos eventos expertos como Montserrat, como Yolo, como David y otros que han estado en otros eventos, para que ustedes puedan posteriormente consultarlos, contratarlos a ellas u otros expertos a que definan un elemento que es fundamental para el dispositivo médico. Consideren que es como construir una casa sin un plano de un arquitecto. Entonces hay que invertirle, hay que pasar tiempo con los expertos, pero van a sentar unas bases muy sólidas para la estrategia regulatoria y cómo la van a abordar nacional o internacional. Nos contestan hoy aquí temas muy relevantes, muy puntuales, y qué bueno, gracias siempre por tenerlas en nuestra sesión. Y hay otra pregunta de Adriana, y con eso cerramos la sesión. ¿Quiénes son los mejores asesores para normas? Por favor, dejen sus teléfonos. Vamos a hacer aquí una encuesta entre Yolo y Montes. No, la verdad es que aquí hay 2 grandes expertas. Diana las conoce, muchos de nosotros las conocemos. No son las únicas, eso también puedo decirlo. Hay mucha gente experta. Hay que validar las capacidades también, ¿no? Yolo, igual hay mucha gente en el mercado, como todo. Unos con más experiencia, otros con menos experiencia. Pregunten justamente qué capacidades tiene, qué experiencia tiene, dónde han estado, con quién ha trabajado, y creo que esos elementos les ayudan justamente a tener una seguridad de la expertise. Nuestras 2 expertas de hoy no necesitan mucha introducción al respecto, pero bueno, igual Yolo y Monse, si pueden poner sus correos en el chat para los asistentes, está genial.
Y bueno, Adriana, la verdad es que cuando se planteó este tema para este Meet and Greet, sabíamos que iba a tener ese tema picosito, interesante, de utilidad para los asistentes, y qué bueno, siempre da gusto ver una sesión con muchas preguntas en el chat, porque pues muestra que vale la pena profundizar y continuar, sin importar que estemos en México, en Chile, en Perú, en Argentina. Son temas que hay que darle continuidad, ¿no? Y fortalecer, Adriana. Sí, definitivamente es algo que nuestra región de verdad requiere. Cada vez vemos más desarrollos, más personas que están buscando mejorar la calidad de la salud a través del software como un dispositivo médico. Y justamente revisar los puntos que el día de hoy hemos estado viendo en toda la conferencia, como la intención de uso, si es o no un dispositivo médico, etcétera, etcétera, serán claves para de ahí luego, por ejemplo, ya poder, solicitar a la autoridad que pueda hacer la validación del dispositivo, y entonces podamos hacer el proceso de comercialización y todo lo que continúa adelante. Pero primero que nada, y antes de correr, tenemos que ponernos a pensar en todos estos puntos, a asesorarnos con las personas adecuadas y trabajar y estudiar. De verdad, sé que parece algo que pudiera ser muy confuso, pero realmente muchos de los elementos ya están ahí. Simplemente es, bueno, educarnos en el área, educarnos en el tema, asesorarnos y acercarnos con las personas adecuadas, y también ponernos a hacer la tarea de armar la información que nos piden las autoridades de cada país, justamente para poder someter nuestro software como un dispositivo médico. Porque nuevamente les recuerdo, y es que este es un punto que siempre lo digo, es recuerden que vamos a tomar decisiones sobre la salud de la población con ese dispositivo o con ese software. Entonces, sí tenemos que pensar que, claro, nos va a ir perfecto y todo va a ir hermoso, pero ¿qué pasa si al cabo de 6 meses de uso no está dando bien el diagnóstico, está fallando? Bueno, vamos a entonces estarle diciendo a la persona que vaya al hospital cuando no tiene que ir al hospital, o que cambie su tratamiento cuando no tiene que cambiar su tratamiento. De ese tipo de decisiones, por eso es tan importante que las tomemos en cuenta al momento de estar desarrollando nuestro dispositivo, nuestro software como tal, que va a ir integrado, porque tanto nos puede ir bien como nos puede ir mal, y tenemos que entender cómo vamos a trabajar en esa área, ¿no? Perfecto. Pues nada más paso, primero comentarios del chat, mandan saludos de Canadá, entonces quiere decir que estamos desde Canadá hasta Argentina, y bueno, estamos abarcando geográficamente todo el continente. Y luego, pues felicitaciones a nuestros ponentes, excelente charla, la plática, muchas gracias, muy buena plática, felicitaciones por la información que se comparte. Pues la verdad es que excelente, y gracias por organizar estos foros. También escuchamos, saben que por parte de Hacking Health y de Pragmatech, estos eventos buscan sobre todo acercarlos con expertos en temas que sean recurrentes, y que les aporten, pues, sobre todo visión y estrategia para las siguientes fases que vienen, ¿no? Hay mucha tarea que hacer, ya lo decía Adriana, hay que ponerse a trabajar, pero es que si no trabajas en esto, te encuentras un día presentando tu dossier a la autoridad y regresándote 2 años a que tengas que trabajar. Lo hemos visto y es muy doloroso, rompe corazones ese aspecto, así que planéenlo con tiempo. Vamos a seguir en contacto con ustedes para tener todavía otra sesión antes de que cierre el año, y que podamos platicar de otros temas que sean interesantes para ustedes. Gracias nuevamente, Yolo, muchas gracias, Monse, David, igual que nos escucha, por habernos acompañado en esta sesión. Y bueno, Adriana, igual, Lupita en los controles, Lupita Aro, gracias por tu apoyo, que siempre ahí estás ayudándonos, y Adriana, pues siempre igual, gracias por igual estar coordinando junto con Pragmatech y Hacking Health estos eventos. Muchísimas gracias a todos ustedes, y claro que sí, esperamos verlos en las siguientes ediciones. Sigan en contacto con nuestras expertas y también con todos los que se están, colocando sus datos aquí en el chat. Creo que es muy importante esta parte, y entre todos nosotros podemos apoyarnos para justamente avanzar en esta área y ayudar a mejorar la calidad de la salud en nuestra región.
Y si llegaron tarde a la sesión, no se preocupen, en unos días estarán en nuestras redes sociales en la versión completa para que puedan tenerlo, también en YouTube, así que podrán volver a verlo, volver a platicar, reflexionar sobre los temas que se hicieron. Adiós, Monse, adiós, Yolo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Fíjense, hasta luego. Bye. Bye.